Buenas tardes, mi compañero Carlos y yo les vamos a hablar sobre las causas de la Segunda Guerra Mundial. Una de las principales causas fue el malestar que dejó la Primera Guerra Mundial, ya que Alemania tuvo que pagar pagos por los daños que causó, tuvo reducción de hombres a 100.000 y la reducción de la flota alemana que quedó como en 10.000 toneladas. Italia y Japón en el Tratado de Versalles se les había quedado de acuerdo que se les iban a dar territorios, por lo cual no se les cumplió y ellos pedían más. También hubo un enfrentamiento ideológico entre el liberalismo democrático, nazismo y fascismo. También estuvo el conocido genocidio judío, en el cual se mataron a muchas personas con tal de expandir su conocimiento, ya que muchas personas no quedaban concuerdo con las ideologías de los demás. Mientras que también Hitler e Italia quedaron de acuerdo para invadir Checoslovaquia, donde a este se le platicaba que como eran víctimas de opresión y persecución por el gobierno checo, ellos les iban a dar mejor vida, por lo que este territorio estuvo de acuerdo. También la crisis económica de 1929, Estados Unidos ya no podía prestar dinero a los demás. Esto causó que toda Europa y el resto del mundo no tuviera dinero. Miles de personas no tenían trabajos ni materiales, por lo que las doctrinas totalitarias les prometían que iban a tener recuperación material y empleo corto, y ellos también obedecieron. También el débil comportamiento de la Sociedad de las Naciones, pues hubo también conflictos nuevos, donde Japón, Italia y Alemania empezaron agresiones, pero en vez de enfrentarlas, decían mejor no, entonces se salieron y eso hacía que había más o fueran más las agresiones y más problemas entre las demás doctrinas y las demás potencias. Una de las tantas causas que desató esta guerra fue el nuevo sistema de alianzas, producto de acercamiento entre Italia y Alemania, y posteriormente se agregaría Japón. Al iniciarse esta guerra, conformado así el eje de Berlín, Roma y Tokio, mientras que los aliados fueron el bando opuesto al eje, conformado por potencias como Gran Bretaña, Francia, la URSS, Estados Unidos y China. La causa inmediata que desató la guerra fue la invasión alemana a Polonia, que se llevó a cabo en pocas semanas, denominada Noche Guerra Relámpago. En la década de 1920 proliferaron los movimientos que propugnaban un régimen basado en el totalitarismo nacionalista y militarista, conocido por su nombre italiano, fascismo, que prometía satisfacer las necesidades del pueblo con más eficacia que la democracia. Benito Mussolini estableció en Italia en 1922 la primera dictadura fascista. Adolfo Hitler, líder del Partido Nacional Socialista Alemán, impregnó de racismo su movimiento político y prometió cancelar el Tratado de Versalles. La Gran Depresión del 29, más los partidos moderados que no llegaban a ningún acuerdo con respecto a las posibles soluciones, provocó que un gran número de ciudadanos depositara su confianza, especialmente los nazis, y en Hitler, que en 1933 va a ser nombrado canciller de Alemania. Japón no adoptó un régimen fascista de forma oficial, pero la influyente posición de las Fuerzas Armadas en el seno del gobierno les permitió imponer un totalitarismo de caracteres similares. Otras tantas razones fue Hitler, tras denunciar las cláusulas sobre desarme impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles, organizó unas nuevas fuerzas aéreas y puso a prueba su nuevo armamento durante la Guerra Civil Española en 1936 y 1939. Pues sería todo. Muchas gracias.